Hola queridos amigos, queridas amigas, bienvenidos, bienvenidas a un episodio más de Meditaciones. Hoy tenemos un programa súper interesante. Vamos a hablar y a meditar por las almas hermanas, las almas gemelas, las llamas gemelas, como les quieras decir o como te surja. Es un tema muy interesante, vamos, que no es simple de entender. Vamos a intentar desvelar algunos misterios y poner en rumbo, no solo para cada uno de nosotros, sino para la humanidad entera, porque es una energía que hace mucha falta en el mundo. Ya veremos por qué. Para hablar de las almas, primero vamos a hablar de el alma, que ahí es donde está la clave. Tenemos en Kabbalah 5 niveles de alma: Nefesh, Ruach, Neshama, Hayah y Ejidá. Estos están configurados siguiendo el árbol de la vida, en los mundos del árbol de la vida: Olam Asiá, el mundo físico; Yetzirah, el mundo emocional; Briá, el mundo mental, intelectual, intuitivo; Atzilut, el mundo ya de los niveles profundos del alma; y más allá de Atzilut está el Ein Sof, y esto corresponde el mundo de Asiá, el mundo físico, con el Nefesh, el cuerpo, el mundo físico; Ruach, el mundo emocional, con Yetzirah; Neyamá, la que sería la raíz de nuestra alma, con Briá; Hayá con Atzilut, y ya con el Ein Sof y Ejidá. Estos niveles podemos entenderlos como una condensación de la energía del infinito a una energía totalmente densa y palpable como termina siendo el cuerpo físico. ¿Esto qué quiere decir? Que hay muchas posibilidades de comunicación en estos niveles de alma. Y debemos entender algo, que el alma, como tal, lo que entendemos o en general se entiende del alma, son los niveles de Nefesh, Hayah y Ejidá, esos niveles más elevados. El Ruach, el nivel emocional, y el Nefesh son niveles del alma que están un poco anclados, el cuerpo totalmente anclado, las emociones parcialmente ancladas en este mundo. Es decir, que en cada encarnación el Nefesh y el Ruach cumplen distintas funciones. Ya veremos de qué se trata todo eso. Como hemos visto varias veces en varios de los ciclos de meditaciones, todo el árbol de la vida consta de una energía masculina y una energía femenina. Aquí podemos apreciar las que están coloreadas en azul son Sefirot, de característica masculina, y las que están en rosadito, de característica femenina. Es decir, que hay 5 y 5 energías masculinas y femeninas dentro del árbol de la vida. Pero ¿qué significa el masculino y el femenino en Kabbalah? No tiene nada que ver con géneros, no tiene nada que ver con divisiones o aspectos culturales. Son energías en movimiento. El masculino, la columna derecha, está representado por el dar, por el gesed. El femenino, por el recibir, geburá. Es decir, que lo masculino en Kabbalah se trata de brindar, de dar, y lo femenino en recibir. Pero no todo es absolutamente masculino o absolutamente femenino. Hay una, y el Zohar utiliza esta palabra literalmente, copulación entre lo masculino y lo femenino. ¿Qué significa esto? Que cuando estamos en temas de el flujo de energía dentro del árbol de la vida, lo masculino debe contener su dar, su brindar, y su femenino debe contener su recepción. El masculino no puede dar todo lo que puede dar, debe contener algo, y lo femenino no puede recibir con toda la intensidad que podría recibir, porque sería algo que colapsaría en sí mismo. Entonces el femenino recibe con cierta expansión, es decir, siempre hay dentro del femenino un aspecto masculino. Y el masculino brinda, pero brinda con ciertos límites, es decir, que dentro del masculino hay un límite que es femenino.
Estas dinámicas del masculino y femenino se refieren a eso. El copular es el brindar, pero con cierta restricción, y el recibir con cierta restricción. De modo que la comunicación entre las almas en los niveles de Nefesh, Ruach y Neshama están copulando de esa forma. ¿Y por qué hablo de masculino y femenino? Porque cuando tenemos que hablar del alma, tenemos que volver a las Escrituras, volver al Génesis, volver a, en el principio, Adán, ¿no? El primer ser, el ser primordial, que luego fue hombre, luego fue mujer. Es decir, que hay una energía primordial que se divide en dos aspectos, uno masculino y uno femenino. Pero en el fondo es la misma energía, polarizada en dos aspectos. Esa polarización en dos aspectos físicos, estamos hablando de una división en el nivel del nefesh, del ruach, del cuerpo. Pero no puede haber cuerpo sin ruach, sin espíritu, sin emociones. Es decir, que esa división también es en el nivel de ruach, de neshama. De ruach y de neshama. Porque en la neshama es donde está la identidad del alma. Es decir, que esta división en hombre y mujer, ish, hombre, y ya, mujer, se da en estos aspectos de identidades, donde lo masculino cobra un cierto sentido y lo femenino otro. Pero nunca salimos del compartir, del dar y el recibir. Ahí es donde está la clave para entender las dinámicas entre las almas. Y cada alma es en sí un árbol de la vida. Cada alma contiene los dos aspectos masculino y femenino. No es que los femeninos solamente son femeninos o los masculinos solamente son masculinos. Hay una copulación interna entre cada alma, sea de género el cuerpo femenino o sea el cuerpo de género masculino. Las energías internas copulan siempre entre lo femenino y lo masculino, entre el dar y el recibir. Es un equilibrio dinámico dentro de cada uno de nosotros. El aspecto femenino y el aspecto masculino siempre deben estar. Históricamente, culturalmente, en todos los tiempos y en todas las culturas, siempre se hizo más hincapié en un aspecto que el otro. Es decir, que por lo general toda la humanidad está totalmente desbalanceada. Es decir, a las mujeres se le fomentaba más el aspecto femenino sobre el masculino y a los hombres más el masculino sobre el femenino, ¿no? Los hombres no lloran, los hombres no pueden expresar sentimientos, los hombres no tienen empatía, por decir algo, pero haciendo mucho hincapié en esa separación, en esa división interna emocional del hombre. Y esto es algo que ha hecho mucha mella. Tal vez ahora, bueno, está bastante complicada la cosa ahora, pero en general no es tan marcada esa restricción en lo emocional como era en las generaciones anteriores, especialmente en los hombres. Lo mismo en las mujeres. Pero como todo, el reajuste hacia un equilibrio se hace desordenado, sobre todo si no hay comprensión. Por eso hoy vivimos estos aspectos de feminismo, machismo, que buscan el conflicto y a ver quién tiene más o menos poder, lo cual es una estupidez en sus términos, porque marca una profunda desconexión interna. Porque querer prevalecer sobre el otro es no entender que en mí hay esa misma energía que estoy tratando de combatir. Todos estos movimientos sean impulsados por quienes sean, no es el caso, no viene al caso, pero lo que apuntan es a continuar dividiendo más a las personas. Lo más evidente que podemos ver es la división de unos con otros, es decir, un género contra otro, una ideología contra otra, pero lo que en realidad se busca es dividir a la persona en sí misma.
dividir a la persona, es decir, separar internamente su aspecto femenino y masculino. Una vez que vos dividís a la persona internamente en su emoción, ya nada de lo que pueda generar esa persona tendrá equilibrio en su vida. Y esto es lo llamativo. Por eso decía al principio que este es un momento y es una energía, el tema de las almas hermanas, muy importante. Porque lo podemos ver incluso con las modas del lenguaje inclusivo, que no es algo casual. Esto está impulsado desde los aspectos de poder. Esto no se habla en las calles, no lo habla la gente, no es un movimiento que surja de la gente y se impulse y se quiera llevar a los aspectos de poder, ¿no? Como una aceptación. No, funciona al revés, si ustedes prestan atención. Es impulsado, te lo meten por televisión, te lo meten por discursos, te quieren forzar en propagandas oficialistas en cualquier país y en cualquier idioma. Eso quiere decir que hay un propósito detrás de eso, y es muy claro el propósito para quien puede verlo. Dividir a la persona internamente, porque ¿dónde se puede hacer más daño a una persona? En su vocabulario. Si quieres destruir a una persona, destruye su capacidad de pensar. Y destruir la capacidad de pensar es limita esa persona a que aprenda, pero no cualquier cosa, que aprenda a expresarse, porque nuestras ideas están construidas en torno al lenguaje, sea cual sea el idioma. Personas que no dominan el lenguaje no dominan los pensamientos. Eso quiere decir que su capacidad de pensar es limitada, simplemente porque no saben palabras. Antes era muy fácil, porque había escasez de oportunidades. Irónicamente, hoy el exceso de oportunidad de conocimiento deja también, es decir, hay tanto disponible que la gente no sabe qué hacer y hoy literalmente ser ignorante es una elección, porque hay cursos de lo que quieras, incluso en YouTube gratuitos, hay clases magistrales de universidades de todo el mundo que están libres en Internet. Es decir, que hoy puedes asistir a una clase de cualquier universidad, está bien, ¿no? Tendrás la matrícula, todo lo formal, pero puedes aprender. Y aún así, hay tanta oferta que no se aprecia. Es muy interesante. ¿Y qué tendrá que ver esto con las almas gemelas, me dirás? Bueno, en principio poco, pero en su profundidad, todo. Porque la clave de reunirnos con nuestra alma gemela está en encontrar nuestra función en este plano. Y si estamos limitados en nuestra capacidad de acción, limitados en nuestra capacidad de emoción, limitados en nuestra capacidad de pensar, pues estamos limitados a la hora de encontrar nuestro camino. Porque algo que tenemos que entender sobre el árbol de la vida y sobre nuestra función aquí es que toda esta dinámica está fluyendo hacia el mundo físico. El mundo físico, la densidad del mundo físico, es la que hace que todo lo demás fluya. Todo tiene una conexión, cada hebra de pasto tiene una conexión con el mundo espiritual, pero no es suficiente. Esa energía de vida que va a vestir, que va a llegar a esa planta, debe ser solicitada por esa planta. Nosotros es mucho más fácil verlo, porque despertamos cada día con algún deseo nuevo de hacer. Y ahí está la clave, porque nosotros aquí cumplimos una función. Siempre he hablado que no hay problemas en las vidas.
Solo hay oportunidades de cambio, es decir, oportunidades de aprender. Todas estas limitaciones que les decía, sean impuestas, sean incidentales, sean organizadas, no tienen mucho sentido focalizarnos en esas estructuras o en esos intentos, porque no deja de ser un aspecto más que la vida me presenta para yo poder crecer y aprender. Y darme cuenta, toda limitación en su profundidad está para que yo pueda vencerla, pueda librar esa dificultad. No hay ninguna otra función para cada situación de nuestra vida. Porque nosotros, una vez que llegamos a este plano, sea cual sea el género del cuerpo, llegamos con ciertos requisitos que debemos cumplir. Y aquí entramos en otro aspecto de las almas, que tiene que ver con la configuración sobre todo del aspecto emocional, del Ruach. El Ruach, el nivel emocional, también llamado espíritu, es el motor de esta vida. Es el motor, ya sabemos que el mundo de la emoción es el motor del mundo de la acción. La emoción me impulsa o me limita. Y es el punto que más desequilibrados tenemos, pero no por casualidad. Ya es un nivel que no podemos controlar ya desde nuestra gestación. Cuando nosotros estamos siendo gestados, ya hay un universo emocional que vamos a heredar. Dentro del vientre materno, la situación que está pasando cotidiana en la casa familiar también nos afectará a nivel emocional y nosotros no tenemos ningún control sobre ello. El nacimiento, el alumbramiento, es decir, el nacimiento, también influye. No es lo mismo nacer por cesárea, nacer en término, nacer anticipado, nacer con retraso, complicaciones en el parto. No es lo mismo. Cada una de esas formas de nacer tiene una configuración a nivel emocional, que no son casualidades. Cada uno nacemos de la manera en que debemos nacer, en el momento en el que debemos nacer. ¿Por qué? Porque no hay casualidades en el universo. La hora en que nacemos, el lugar en el que nacemos, corresponde a una energía determinada. La bóveda celeste está configurada de una manera. La energía que reina en el universo en ese momento es la que necesitamos. Por eso nacemos en ese horario. No hay, entre comillas, complicaciones en los partos. Sucede todo lo que debe suceder para que yo nazca en el momento adecuado. ¿Por qué? Porque ese estado emocional que voy a tener con ese nacimiento, ese estado emocional que tuve en esa gestación, en el momento de la gestación y un tiempo antes de la gestación, el momento de los primeros años, todo eso forma parte de una escuela. Nosotros aprendemos o debemos aprender de eso. Porque ahí está configurándose nuestro camino de vida. Porque lo que vamos a tener que hacer después es ir resolviendo todos esos conflictos emocionales, que no están ahí para molestarnos, están ahí para educarnos. Por eso es que en el mundo emocional es donde más hago hincapié, donde hay que trabajar. Porque el nivel de Ruach, con estudio, con meditación, se va de a poco alcanzando. Pero el nivel de Ruach, que también hay oraciones y también se logran efectos de cambio, pero lo deben hacer personas que estén muy capacitadas, muy versadas en el manejo de las escrituras. Pero las investigaciones en los campos emocionales nos han dado herramientas. Yo utilizo una, que es programación neurolingüística, pero hay muchas que nos ayudan a acelerar ese proceso de esa gestión emocional. Una vez que logramos
encaminar esa gestión emocional y entender que nada pasó por casualidad ni que el mundo está contra mí, sino que eran situaciones que yo debía aprender de ellas, empiezo a entender el camino, mi propio camino. Y recién aquí es donde aparece el concepto del alma hermana. Porque es un concepto bastante complejo, porque hay muchas variables. La primera de todas es que probablemente hayamos compartido varias vidas. Probablemente hayamos, dentro de esas vidas que hemos compartido, hayamos cumplido ciertas funciones distintas. Algunas habremos sido parejas, en otras habremos sido padres e hijos, en otras hermanos, en otros amigos. No tenemos esa información, al menos de manera accesible rápidamente. Entonces, todas esas encarnaciones previas y todas esas experiencias vividas tienen influencia en lo que esté pasando hoy en mi vida. No solo con mi alma hermana, sino con todas las personas con las cuales debemos resolver situaciones, porque algo que debemos entender que las conexiones que hacemos, sea de amistades, sea de familia, sea de extraños que en algún momento, por alguna razón, logramos una conexión, ¿no? Una conversación de una media hora en el avión o esperando un colectivo. Y logras una conexión con esa persona que tal vez hablaron de nada importante, pero ese encuentro fue en sí una reparación de algo que ya habían vivido antes. Tampoco hay que ponerse a ver que todo está pasando y qué tendrá que ver esto con aquello, ¿no? Pero sobre todo en las situaciones más significativas de tu vida, probablemente estemos haciendo algún tipo de reparación de otros tiempos, de otros encuentros que hemos tenido. Entonces eso abre el abanico a encontrar muchas almas que van a resonar con nosotros, que no son estrictamente nuestra alma hermana, pero que son compromisos, por decirlo de alguna manera, que debemos cumplir. Un ejemplo simple. Hay una relación de pareja que ambos tienen que resolver un problema con sus padres internos, ¿no? Ambas personas tienen conflictos con sus padres y se juntan. Esa pareja, que ambos tienen sus propios problemas internos, lo van a reflejar de alguna manera en su pareja. Porque se han encontrado para eso, para que sea evidente ese conflicto interno en cada uno. Pongo un ejemplo random, ¿no? No quiere decir que elegiste mal. No quiere decir que todos los hombres, todas las mujeres son iguales. No. Tienes algo que reparar en tu nivel de ruaj, en tu nivel emocional. Antes de poder entrar en la senda que te va a llevar a reencontrarte con tu alma hermana, debes hacer esas reparaciones internas. Y muchas veces eso se da a través de parejas, a través de amistades, de la propia familia. Y es que no son problemas, son situaciones de las cuales debemos aprender, tomar aprendizajes de eso. Es difícil darse cuenta de eso, pero una vez que lo entiendes, empiezas a ver las situaciones de manera distinta. Lleva su tiempo y sobre todo hay que experimentar en el ejercicio de hacer estas reparaciones emocionales, porque ahí es donde comienzas a darte cuenta. Teóricamente no es muy fácil darse cuenta. Hay que vivirlo. En el mundo emocional hay que vivirlos, esas reparaciones. Entonces, una vez que he ido dándome cuenta de las situaciones, he ido aprendiendo de esas experiencias, empiezo a darme cuenta de mis estados emocionales. Empiezo a darme cuenta de mi capacidad. Y empiezo a entender
que la vida tiene varios procesos que los cuales me han ido enseñando, educando, para que yo aprenda y resuelva distintas cosas. Y estamos aquí. Almas hermanas. Aquí tenemos como un rayo X o un MRI de las almas hermanas. Cerebro, corazón e hígado. Ya lo hemos explicado muchas veces en las meditaciones, pero bueno, el cerebro, el corazón y el hígado tienen connotaciones en la meditación cabalística muy importantes por sus nombres, Moach, Lev, Kaved, que representan la energía de la electricidad, del magnetismo y de la gravedad o la densidad. Los tres aspectos, las tres energías o fuerzas universales, que son el lenguaje de este universo, del mundo físico. Cada uno de estos órganos tiene su vibración particular. Cada uno de estos órganos son como las joyas de la corona. Son los cuales más deberíamos prestar atención. Sobre todo el corazón, porque el corazón es el que está directamente relacionado al mundo emocional. Y no por casualidad, el corazón, los infartos son uno de los mayores causas de muerte. Hoy por hoy, el mundo de las enfermedades degenerativas, que tampoco son enfermedades, son mensajes. Solamente existen, están ahí como evidencia de que debo resolver algún aspecto a nivel emocional. Es muy largo, sería para otro video, pero finalmente volvemos al corazón, que es el mundo, el lugar del Ruach, por decirlo de alguna manera. ¿Y qué pasa con las almas hermanas? Bueno, estas vibraciones deben estar alineadas. No perfectamente alineadas, pero más o menos vibrando en la misma frecuencia. Este es un mundo de vibraciones. Aunque parezca muy sólido, en realidad es un mundo de vibraciones. La energía está en todos lados, incluso en nosotros. Nuestras emociones tienen una frecuencia determinada, nuestros pensamientos tienen una frecuencia determinada. El hígado lo que tiene es la capacidad de materializar. Es decir, que nuestro hígado también tiene una vibración determinada. Y solamente cuando estamos en las condiciones de vibración adecuadas, es donde empezamos a resonar para encontrar esa alma hermana. Cuando se habla de que hay que tener mérito para encontrar el alma hermana, se refiere a esto. El mérito de haber trabajado en uno mismo, no afuera. El mérito se da por lograr encontrar esa vibración fundamental que cada uno de nosotros tiene. Porque finalmente el alma hermana es una parte de nuestra propia alma, de este fractal del Adam, en cuales compartimos un camino único. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestra frecuencia vibracional en lo emocional, en lo mental y en los aspectos del hígado, que no sé cómo llamarlos, de densidad, por decirlo de alguna manera, nos van a poner en determinadas experiencias de vida. Y esas experiencias de vida son las que van a resonar con esa alma que tiene esa misma frecuencia fundamental. Para lograr encontrarnos y poder comenzar juntos a generar ese estado de vibración que va a poner en funcionamiento una serie de situaciones con las cuales tenemos que vivir. Porque aquí tenemos que entender algo también interesante.
que el alma hermana no está para momentos románticos, no es para ir de la mano saltando por la pradera o una cena romántica, no sé, en algún valle soleado o en la montaña nevada. Que eso en algunos casos coincide, pero no siempre. Porque ese es un aspecto de la vida. Lo que debemos entender de las almas hermanas es que estamos aquí para encontrarnos, para tener un camino común. Hay un camino, hay una función que tenemos que hacer, que solamente la podemos hacer cuando estamos integrados. Cuando estamos integrados quiere decir, estamos ambos con el equilibrio entre el femenino y el masculino interno. Esto de que buscar pareja para sentirme mejor, para no sentirme sola, sentirme solo, eso está muy lejos de... Eso hay que solucionarlo. Tu alma hermana no vendrá a solucionarte eso. Debes solucionarlo antes, si no ni siquiera te encontrarás con ella. Y cuidado, esto no quiere decir, no tiene nada que ver con aspectos de lejanía. Puedes estar al lado, la vecina, el vecino de al lado, pero si no tienen esa capacidad de frecuencia, serán perfectos desconocidos en el aspecto profundo del alma. Estos son aspectos que considero que son importantes entender sobre las almas hermanas porque es algo muy confuso. Y por ahí la idea romántica, ¿no? de que el alma hermana es esa pareja ideal, que en muchos casos puede llegar a ser, pero hay tantas variables que no siempre se logra. Y muchas veces no es la idea de que compartan una vida de pareja. Y perfectamente pueden ser almas hermanas. Por eso insisto en que hay un abanico muy grande de experiencias. ¿Cómo encontrar el alma hermana? Primero, no buscándola. Es muy raro esto, pero ¿cómo la encuentro? Bien, no la busques, porque no la vas a encontrar. Porque vas a estar buscando en un lugar inadecuado. Hay una historia muy divertida de una persona que estaba en una calle semi oscura, muy poca luz, y había una farola en la calle, y había una persona arrodillada buscando así con desesperación. Y venía otra persona caminando y la ve tan desesperada que le pregunta qué estaba buscando, ¿no? Dice, he perdido un anillo muy importante para mí y estoy aquí desesperado por encontrarlo. Bueno, te ayudo, le dice la otra persona. Bueno, encantado. Y se ponen los dos a buscar, desesperados ahí, abajo de esa farola. Y después de estar un buen rato esperando, buscando, la persona que llegó y se puso a ayudar a la otra que estaba buscando, le pregunta, ¿estás segura que está por esta zona el anillo? No, dice, el anillo se me cayó por allá. ¿Y qué hacemos buscándolo acá? Lo que pasa es que aquí hay luz. Y muchas veces, creo que no tengo que explicar la metáfora, ¿no? Muchas veces estamos buscando donde hay luz y no donde debemos buscar. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a buscar afuera. Vamos a buscar personas cuando no está ahí la respuesta. La tenemos que buscar donde no vemos, donde no hay luz, es decir, adentro de nosotros, en nuestro mundo emocional. Porque ahí está la clave. Porque las personas que van ahí buscando afuera solamente van a encontrar aspectos de la vida que se han generado afuera. ¿Qué quiere decir? Van a reparar situaciones con sus padres, van a reparar situaciones con sus familiares, van a reparar situaciones incluso de otras vidas. Es un camino que de alguna manera te conduce a ese encuentro con esa alma hermana, pero no es el más cercano,
deberás pasar por muchas experiencias, sanar muchas situaciones, antes de llegar a este punto de vibración afín. Entonces, lo que hay que empezar a descubrir es tu camino. Empezar a remediar internamente los aspectos que sientas que están desequilibrados, en el aspecto emocional. Y aquí hablamos de los tres grandes temas fundamentales, ¿no? En el tema sentimental, decir, bueno, ¿cómo está tu vida sentimental? ¿Cómo fue tu historia de familia? ¿Cómo fue tu historia con tus padres, con tus abuelos, con tus hermanos? Debes indagar en eso y reparar. Situaciones económicas. Las situaciones económicas también son un reflejo del camino, porque muchas veces esas dificultades económicas te impulsan a tomar decisiones que de otra manera no tomarías, que de alguna manera te están conduciendo a un camino forzado por esa decisión, que es el camino que debes estar tomando. Y cuidado, esto sucede en muchos aspectos. Pongo un ejemplo muy simple. Quieres dedicarte a algo y lo estudias y te apasiona y nunca te decides a dejarlo y sigues con otro trabajo que no te gusta. Bueno, sucederá que la vida, cuando el momento sea el óptimo para que cambies de camino y dejes ese trabajo y te vayas a otro, te va a presentar una oportunidad donde decidas cambiar. Pero si no lo decides y es necesario que camines, que cambies de camino, la vida te forzará. O esa empresa cerrará, o te despedirán, o pasará algo que te fuerce a cambiar de camino. Porque la vida es muy benévola, nos avisa muchas veces. Lo que pasa es que estamos tan distraídos que no nos damos cuenta de que nos están diciendo tienes que cambiar de camino. Llega un momento en que hay un bofetón con la mano abierta en el medio de la cara, donde sí o sí nos fuerza a cambiar de camino porque no hay otra. Bueno, estos aspectos de empezar a entender nuestro nivel emocional, empezar a hacer esas reparaciones, nos van a ayudar a que la vida nos dé muchos menos sopapos para que cambiemos que si fuéramos por el camino tradicional. Y el tercer aspecto es el aspecto de la salud. Como les decía, la salud forma parte del último mensaje o el grito desesperado del alma para que cambies. Como veíamos, el alma, el nefesh, es el nivel más denso del alma y tiene que ver con nuestro nivel de acción. Es así que confundimos tanto nuestro cuerpo con quién somos. Y justamente es ahí donde el alma, el nivel de Ruach, el nivel de Neshama, hacen el último intento para que cambies. Y es con una enfermedad, con una situación crónica, con una situación, entre comillas, incurable. Empiezan los síntomas complejos, las enfermedades que se van sucediendo. ¿Por qué? Porque todo tiene un sentido. Cada parte de nuestro cuerpo resuena con un aspecto del árbol de la vida, con una emoción y con uno de los arquetipos del árbol de la vida. No es lo mismo que te duela el lado derecho que el izquierdo, no es lo mismo que te duela el hombro que la cadera, que la rodilla. Son todos señales y símbolos. Y también forma parte de encontrar nuestro camino, porque muchas veces una enfermedad te obliga a dejar un trabajo, te obliga a cambiar o incluso puede que haga que termine una relación. Que finalmente después, con el tiempo, eh, encuentras a otra persona que te condujo a esa situación de salud, a esos lugares, que de otra manera no hubiera sido. Como ven, es un aspecto que también influye. Por eso insisto en ver los aspectos de nuestra vida como mensajes de la vida, no como problemas, ni en lo monetario, ni en lo emocional, ni en lo sentimental, ni en lo económico. Son problemas, son aprendizajes
para lograr conectarnos con nuestra esencia, con nuestra vibración fundamental, que va a ser la que nos permita conectar con esa alma hermana. Pero aquí, una vez que hemos hecho esto y decimos ya estoy listo, surge algo más, que es algo en que no podemos interferir nosotros. Bueno, de alguna manera lo hacemos, pero no podemos, que es la historia de vida de esa alma hermana. Las situaciones que nosotros hemos ido pasando corresponden a nuestra vida, pero el alma hermana, en su camino de vida, habrá pasado también las mil y unas. Es decir, que en su experiencia también habrá pasado por muchas situaciones, habrá resuelto situaciones que la conduzcan a encontrar su estado de vibración, y ese es el momento donde se encuentran. Ese es el momento donde se encuentran. Porque ya han atravesado todo un proceso para llegar a encontrar su estado vibracional perfecto. Más bien perfecto es el estado vibracional natural para esa alma. Y es donde van a resonar y donde se van a encontrar. ¿Y cómo me doy cuenta quién es? Mera intuición. En mi caso la reconocí por las manos. Hay quienes las reconocen por los ojos. Hay quienes por la voz. Porque hay algo interesante en esto. Incluso hay textos que hablan del aroma de la piel. Porque hay algo interesante. Cuando hablaba de las encarnaciones, decía que el nivel de Neshama es el que, a nivel de alma, es el que reencarna. El nivel de Ruach y el nivel Nefesh están asociados al plano físico. Pero cuando una vida ha llegado a su término en este plano, parte de la información del Nefesh, es decir, del cuerpo, se fusiona con la Neyamá. Y parte de la información del Ruach se fusiona con la Neyamá. Eso quiere decir que la Neyamá va guardando información de ciertos aspectos físicos y de ciertos aspectos emocionales que se van a ir repitiendo en las distintas encarnaciones. Los clásicos son los que decían, los ojos, la forma, lo que se llama la zona T, ¿no? Las cejas, la nariz, los ojos, las manos, la voz. Estos son aspectos los más reconocibles, que insisto, no es que los busques, te das cuenta. Eso en mi experiencia personal, les puedo decir que es así. En situaciones que he trabajado con personas que han venido a consulta, cosas parecidas, de modo que no es que lo están buscando, no es que la estás buscando activamente. Hay algo que reconoces, pero no lo reconoces de inmediato, pero sientes que hay una familiaridad con esa persona que está justamente en esa misma vibración que vos, que no es una vibración cualquiera, es la vibración que debes tener, es la vibración natural de tu alma. Bien, espero no haber aburrido con esta explicación, pero creo que es necesaria para entender estos aspectos del alma hermana y sacarle un poco el romanticismo que bien lo puede tener, pero después de haber pasado varias. Luego de llegar al momento del encuentro, ahí ya sí después podemos dar rienda suelta al romanticismo. Pero antes, o esperar el alma hermana para ver si se me da alguna vez, ese pensamiento ya anúlenlo porque no llegará a nada. Solamente llegarán personas
a mostrarles que ese pensamiento está equivocado. No me gusta dar malas noticias, pero bueno, es así. Si estás buscando, ay, yo quiero encontrar mi alma hermana para ver si ahora la paso mejor y soy feliz, malas noticias. No la encontrarás, porque tu alma hermana te encontrará cuando ya seas feliz. Porque la función de la alma hermana es potenciar el camino que tienen juntos. No quita que después sigan mejorando juntos, pero no es que te viene a rescatar. Es algo que debemos empezar a considerar. Después revisa el video y toma notas. Por ahí he hablado bastante. Pero son aspectos que considero importantes que se entiendan de cómo funciona sobre todo en los momentos previos de encontrar las almas hermanas. No es un fin, insisto, no es un fin. Yo voy a meditar tal nombre, hoy meditaremos nombres, pero no es que, voy a decir tal oración, voy a leer tal parte del Zohar, voy a hacer esta meditación a ver si tengo la suerte de que me la encuentre. No, pensamiento errado. No funciona así. El alma hermana está aquí para complementarte en tu totalidad, pero tu fracción tiene que estar completa. Antes que nada, si no, no pasa nada. Tanto vos como tu alma hermana tienen que estar vibrando en el femenino y masculino, lo más equilibrados posibles dentro de cada uno de nosotros. Si no, no hay esta simpatía vibracional. Bien. Excelente. Vamos ahora a pasar a dos dinámicas. Vamos a hacer dos dinámicas muy simples. La primera va a ser una dinámica de programación neurolingüística. Vamos a trabajar a nivel emocional para que lo experimenten si no han estado en alguno de los otros videos que hemos hecho al respecto. Y luego vamos a ir a la meditación del día de hoy. Hoy vamos a meditar 3 nombres de los 72 nombres de Dios. El nombre Aleph, Haf, Aleph, para poner en orden nuestra vida, algo que necesitamos hacer antes de siquiera pensar en almas hermanas. El nombre Yud, 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 la bendición de los Kohanim, para disolver esas, entre comillas, manchas espirituales, es decir, poner profundamente nuestra alma en un estado de pureza. Y finalmente, Shin Aleph Hei, para, entre comillas, atraer el alma hermana. Insisto en esta idea, no es que voy a meditar este nombre todos los días a ver si puedo, si Diosito me bendice con el alma hermana. No funciona así. Primero, orden en mi vida, después purificar mi alma lo más posible. Y después veo si tengo el mérito. Porque el mérito, insisto, no es en hacer cosas afuera, es en hacer cosas adentro, es interno. El mérito de transformarte, de volver a tu esencia de alma, ese es el camino. Porque algo que comenté, cuando nosotros nacemos, o decir, cuando nosotros encarnamos, es decir, estamos en la gestación, todo lo que viene después es un proceso que nos va a alejar de nuestra esencia de alma. ¿Por qué? Porque son las situaciones que yo debo experimentar. Mi finalidad es volver a ese estado de esencia, que es justamente encontrar esa vibración, o volver a esa vibración fundamental de mi alma. Y eso lo hago a través de ir aprendiendo y reparando. O sea, que estamos en un camino de vuelta a la esencia de cada uno de nosotros. Así que vamos a comenzar. Lo que vamos a hacer, aquí he puesto unos emojis muy simbólicos
pero vamos a hacer una dinámica que hemos hecho mucho en el canal y que me gusta compartirla porque es muy simple y reviste una profundidad muy, muy importante. Vamos a tomar una situación cualquiera, tu mente te va a decir qué, pero vamos a tomar una situación en el espectro emocional, sea de pareja, sea de amistades, sea de familia, algún aspecto emocional referido al alma hermana, por decirlo así, que no esté bien, que debas reparar todavía, que debas equilibrar en ti. Y luego lo vamos a poner en blanco y negro, lo vamos a poner en silencio, lo vamos a alejar y lo vamos a hacer desaparecer. Así de simple. Esta dinámica la vamos a llevar a cabo y vamos a al menos comenzar con una situación en particular, ¿ok? Para eso vamos a ponernos cómodos, les voy a pedir que se sienten y vamos a empezar cerrando los ojos y vamos a respirar profundamente. Vamos a poner en práctica toda la previa para la meditación, es decir, vamos a inspirar, vamos a respirar profundamente. Inspiramos profundamente, ojos cerrados, vamos relajando los pies, las piernas, los brazos, siempre con los ojos cerrados, siempre respirando profundamente. Le voy a ir pidiendo a tu mente que vaya buscando una situación un poco feliz en el ámbito de pareja, sentimental, familiar. Deja que tu mente elija qué situación quiere mostrarte y vas a ver enfrente de ti una situación, una memoria, un recuerdo de alguna situación poco feliz para ti. Y vamos a observar eso que te muestra tu mente. Inspiramos profundamente. Completamente. Inspiramos profundamente. Y ahora vamos a comenzar a ver esa situación que ves enfrente de ti. Simplemente la vamos a ver en blanco y negro. Vamos a dejar que tu mente transforme en blanco y negro toda esa situación, toda esa imagen. Simplemente inspira profundamente y vamos poniendo en blanco y negro toda esa situación. Personas, lugares, todo en blanco y negro. Profundo blanco y negro. Vamos a profundizar y vamos a ver más borrosa esa situación. Completamente borrosa esa situación.
profunda y completamente borrosa. Y vamos a empezar a ver en silencio, completamente en silencio, todas las palabras, todos los sonidos de ese momento en silencio. Profunda y completamente en silencio. Y ahora vamos a comenzar a ver cómo se aleja esa situación, ya borrosa, ya en blanco y negro, ya en silencio. Simplemente deja que se aleje, que se haga más silenciosa, se haga más borrosa. Y se aleja más y sientes cómo está más desprendida de ti esa situación, las emociones difusas, las imágenes borrosas, completamente borroso, hasta que finalmente desaparece. Cuando haya desaparecido, abre los ojos. Inspira profundamente y vamos a cerrar los ojos una vez más. Y vamos a ver esa misma situación que viste antes y simplemente vamos a, con los ojos cerrados, a tratar de recordar lo más que podamos. Ya te vas a dar cuenta que la ves más borrosa, que la ves más en blanco y negro. Vamos a profundizar en ese blanco y negro. Vamos a profundizar en ese borroso. Completamente borrosa, completamente en silencio. Total y completamente borrosa, total y completamente en silencio. Profundamente. Completamente. Inspiras. Y en completo silencio vas a alejar más y más y más esa escena, esa situación, más borrosa, más lejana, más en silencio. Completamente en silencio. Y se aleja más, y se aleja más, hasta que finalmente desaparece. Cuando haya desaparecido, abre los ojos. Muy bien. Última vez, ojos cerrados. Vamos a intentar buscar esa misma situación. Ya borrosa, la vas a ver más borrosa. Profundamente borrosa, totalmente opaca, lejana y en silencio. Y profundizas más en el silencio y se aleja más, más lejana, hasta que finalmente desaparece para siempre de tu vida. Cuando haya desaparecido para siempre de tu vida,
abre los ojos. Ahora sonríe. Inspira profundamente. Y ahora vamos a comenzar el proceso. Recuerda, nadie puede dar lo que no tiene. No busques apoyo, no busques que te amen, no busques que te vengan a brindar algo que sientes que te falta. No lo encontrarás afuera. Así que hay que trabajar internamente. Bien. Comentarios. Así dejamos que sus mentes tomen un descanso para luego comenzar con la meditación del día de hoy. ¿Cómo se sintieron? ¿Cómo vieron esa situación? Lo más importante de entender esto que acabamos de hacer es que estamos trabajando a un nivel emocional, a un nivel de Ruach. Como les explicaba al principio, el nivel de Ruach es el punto de encuentro entre nuestro nivel profundo de alma y nuestras acciones. Generalmente, cuando no estamos equilibrados en el nivel de Ruach, nuestras acciones van separadas de nuestra intención de la Neshama, del alma. Entonces, nuestras acciones están disociadas de lo que deberíamos estar haciendo. Por tanto, vamos a encontrar distintos aspectos, vamos a repetir situaciones, vamos a encontrarnos personas similares, parecidas, vamos a revivir las experiencias. No es porque Diosito está enojado, porque la vida está contra mí y el universo me odia. No, es que no estás aprendiendo la situación. Entonces, la clave está en gestionar el nivel emocional. Y luego, la comunicación entre la Neshama y el Nefesh va a fluir más. ¿Bien? Es algo importante a entender. Excelente. Me sentí bien, sentí que estaba conectada muy bien. Sí, bueno, ahí veo que alguien dice, Ellen, no tuve padre. Es que sí, obviamente es una situación que se repite. Eso hay que trabajarlo a un nivel más de árbol genealógico. Tu trabajo llegará a un punto. Esto es algo que no mencioné porque bueno, ya hablé bastante, pero es algo extenso. Muchas veces dentro de nuestra función para llegar a estar en nuestro estado más equilibrado, tenemos una función que es la función de nuestra alma, es decir, son las situaciones que hemos experimentado que forman parte de lo que debemos ir reparando o ir aprendiendo. Pero hay un gran aspecto, un aspecto bastante importante de nuestro árbol genealógico, también tenemos que trabajar en él. ¿Por qué? Porque lo que heredamos no son genes, lo que heredamos son emociones. Lo que estamos reparando generación tras generación son las emociones que deben ser reparadas, incluso las acciones que han sido hechas en las generaciones anteriores y que se han transformado en secretos.
¿Y por qué se han transformado en secretos? Porque hay un vínculo emocional que ocultar, o porque no se puede decir, o porque es mejor que no se sepa. Es decir, incluso los secretos del árbol ocultan estados emocionales alterados. Y es lo que heredamos. Así que esas situaciones que se repiten, hay que trabajarlas a ese nivel de profundidad. ¿Qué debo aprender? Y no te puedo decir que debes aprender, eso lo debes descubrir. Eso tu mente te dirá qué es lo que debes aprender. Hay un nivel intuitivo, que bueno, hay dinámicas, pero bueno, no te quiero decir contáctame para trabajarlo, pero no te podría decir qué es lo que debes aprender. Hay un aspecto en tu inconsciente, en tu mente, que tiene esa información. Hay que permitir que se revele y nadie más te lo puede decir. Jacob dice, me siento totalmente deslastrado. Excelente, me encantó el verbo, fantástico. Es que es justamente eso, todas estas emociones son mochilas muy pesadas que están ahí. Insisto, el Ruach es el lugar a trabajar. Bien, bueno, me alegro muchísimo que hayan experimentado y que sientan el proceso, para que vean que no es algo que es complejo, extenso, es muy efectivo. Por eso a mí me encanta trabajar con PNL, porque fue, aparte, mi experiencia personal. O sea, yo aprendí todo esto aplicándolo y dándome cuenta de mi propia vida, cómo iban pasando las cosas. Por eso insisto mucho eso. Es el camino más adecuado. No sé si será para todos, pero por lo menos que lo conozcan no les va a hacer mal. Muy bien. Vi muchas personas que ya ni recordaba que había conocido. Es que sí. Bueno, eso muestra que no es una idea consciente, ¿no? Es información que está, pero que está en un nivel que tu mente consciente no tiene registrada. Por eso vienen recuerdos, incluso mucha gente le vienen recuerdos de una niñez muy prematura, cosa que si te preguntara nunca llegarías a acordarte de algo conscientemente. Pero cuando la información es la que tu mente te tiene que mostrar, te muestra, no importa de cuándo sea. Ese es el poder de nuestra mente inconsciente en recuperar información, que la tenemos disponible, ¿eh? Pero bueno, hay que saber encontrarla. Así que bueno, me alegro muchísimo de que hayan experimentado esta dinámica y que hayan reparado alguna situación. Vamos a comenzar con la meditación. Vamos a, como dije antes, Aleph, Haf, Aleph, Yud, 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 Shin, Aleph, Hei. Estos tres nombres, poner en orden nuestra vida, limpiar nuestra alma, equilibrarla y finalmente vibrar en la emoción del alma hermana. Creo que ese es el aspecto que debemos empezar a entender. No funciona al revés. Cuando encuentre mi alma hermana, entonces voy a estar bien y voy a poner en orden mi vida. No, no. Funciona al revés. Primero pongo en orden mi vida, después limpio mi alma, ordeno mi alma y luego ya estoy preparado para encontrar el alma hermana. ¿Bien? Espero que se entienda la idea. Muy bien. Ojos cerrados, vamos a comenzar a meditar. Pies paralelos en el piso, las manos con las palmas hacia arriba. Inspiramos profundamente. Inhalamos y exhalamos. Inhalamos y exhalamos. Ahora nos vamos a visualizar dentro de una estrella de David de color dorado.
tan grande como la habitación en la cual estás, y en el centro te vas a visualizar como un haz de luz blanco. Enfrente de nosotros vamos a convocar una nueva estrella de David y vamos a convocar el nombre Aleph, Haf Aleph, para poner en orden nuestra vida. Si no conoces las letras, abre los ojos. La primera letra de la derecha es la letra Aleph, la del centro es Haf, la tercera es Aleph. Esta energía nos permite conectar con la energía del orden en nuestra vida. Ojos cerrados, vamos a visualizar cada una de estas letras iluminadas con una llamita y vamos a entrelazar esos fuegos en una sola llama central que sube hasta el pico superior de la estrella de David, que se va a conectar con nuestra estrella. Esa luz penetra en la estrella, llega a tu cráneo, ilumina tu cerebro, baja el corazón, ilumina el corazón, baja el hígado, ilumina el hígado. Del hígado sube al corazón, ilumina el corazón, sube al cerebro, ilumina el cerebro. Baja el corazón, sube al cerebro. Corazón, cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro. Expulsas por tu cráneo millones y millones de chispas de luz que van a imantarse en tu alma, adhiriéndote a esta energía de Aleph, Haf, Aleph, para poner en orden tu vida. Convocamos a una nueva estrella de David. Y en el centro vamos a visualizar el nombre Yud, Yud, Yud. Si no conoces las letras, abre los ojos, míralas. Cierra los ojos y visualízala en tu mente en color blanco, iluminadas con una llamita. Vamos a entrelazar esos fuegos en una sola llama central que sube hasta el pico superior de la estrella de David, que se va a conectar con tu estrella de David. Y esa luz penetra en la estrella, llega a tu cráneo, ilumina tu cerebro, baja el corazón, ilumina el corazón, baja el hígado, ilumina el hígado. Sube al corazón, ilumina el corazón, sube al cerebro, ilumina el cerebro, baja el corazón, sube al cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro. Expulsamos por el cráneo millones y millones de chispas de luz que van a descender como una lluvia, como de chispas de luz que se van a imantar en tu alma, y esta energía de Yud, Yud, Yud es como una purificadora de tu alma. Va a quitar toda mancha, va a ordenar toda tu energía de alma. Inspiramos y ahora vamos a convocar a una nueva estrella de David y vamos a convocar en su centro al nombre Shin Aleph Hei. Abre los ojos, mira este nombre. Shin es la letra primera de la derecha, la Aleph la del centro, la Hei la tercera. Shin Aleph Hei, para atraer el alma hermana, para vibrar en esa frecuencia común, esa frecuencia natural que tienen las almas hermanas. Cierra los ojos, vamos a ver en blanco en la mente estas letras iluminadas con esas llamitas, y ahora vamos a entrelazar esas llamas en una sola llama central que sube hasta el pico superior de la estrella de David, que se va a conectar con nuestra estrella. Esta luz penetra en la estrella, llega a nuestro cráneo, ilumina nuestro cerebro, baja el corazón, ilumina el corazón, baja el hígado, ilumina el hígado. Sube al corazón, ilumina el corazón, sube al cerebro, ilumina el cerebro. Baja el corazón, sube al cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro.
expulsamos millones y millones de chispas de luz que se van a imantar en toda tu aura, generando esa profunda vibración, esa vibración fundamental de tu alma, para que se revele esa vibración, que es la misma vibración que tiene tu alma hermana. Y ahora vamos a compartir esta energía al mundo entero. Vamos a compartir esta energía que hemos activado con todas las almas del mundo, para hacerlas vibrar en la frecuencia adecuada de su alma, para purificarlas, para poner en orden las vidas y para propiciar el encuentro de esas almas hermanas tan necesarias para la humanidad entera hoy por hoy. Nos vamos a poner en un gran círculo y en el centro vamos a convocar al planeta Tierra, y lo vas a ver en el centro, y vamos a proyectar desde nuestro corazón un haz de luz plateado. Ese haz de luz va a llevar toda esta información de los nombres Aleph, Hei, Haf Aleph, Yud, 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 Shin, Aleph, Hei. Proyectamos ese haz de luz desde nuestro corazón, que va a impactar sobre la superficie terrestre, generando una profunda bruma completamente plateada, que va inundando toda la superficie terrestre y transmitiendo el nombre de Aleph, Haf Aleph, Yud, 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 Shin, Aleph, Hei. Y va envolviendo esta bruma a todas las almas del mundo. Va envolviendo y va transmitiendo en sus cerebros, corazones, hígados y todas sus auras. Va escribiendo los nombres de Dios. Va ordenando sus vidas, purificando sus almas y haciéndoles recordar su vibración fundamental de alma, para que comience un proceso de redención y comiencen su proceso para encontrarse. Y toda la humanidad vibrando en esta frecuencia completamente. Inspira profundamente y vamos viendo cómo toda la humanidad va vibrando en su frecuencia fundamental de alma. Y las almas hermanas empiezan a reconocerse. Las vidas empiezan a ordenarse, las almas ya purificadas empiezan a tomar acción en esa redención de cada uno para encontrarse finalmente con sus almas hermanas. Inspiras profundamente. Una vez más. Y vas viendo cómo toda esa energía se ha asociado a toda la humanidad. Inspiras una vez más. Y abres los ojos. Muy bien. Hasta aquí el programa del día de hoy. Espero que les haya sido de mucha utilidad. Espero que hayan entendido el proceso que quise comunicar de cómo funciona, o al menos en mi nivel de entendimiento, las almas y cómo es el trabajo que deberíamos comenzar a hacer o continuar haciendo quienes ya lo hayan iniciado. Trabajar en el nivel emocional, sea por la vía que sea, para empezar a entender, a decodificar nuestra vida, nuestros procesos, para entenderlos en función de lo que hemos vivido. Y aún así, y de ahí encontrar las pistas que necesitamos para seguir avanzando en nuestra vida. Cuando entiendes la vida de esta manera es apasionante, sin importar lo compleja o dura que pudo haber sido. Desde aquí me despido. Déjame luego en los comentarios tu experiencia, cómo lo sentiste. Me encantará leerlo.
Así que, por mi parte, es todo por hoy. Que tengan un magnífico descanso, un magnífico día. Nos vemos en la siguiente meditación. Hasta luego.